El día de hoy entonces vamos a trabajar con factor integrante especial a través de una ecuación diferencial lineal. Como están viendo en pantalla, tenemos una ecuación cuya estructura es similar a la ecuación diferencial exacta y en donde también ha involucrado un factor integrante. Vamos a llegar a la conclusión que tenemos la generalidad de un factor integrante en donde aparece de la forma x a la m por y a la n cuando depende de las dos variables, pero también tiene su propia aplicación siempre y cuando el factor dependa únicamente de cada una de las variables. Empezamos con la siguiente definición. Si la ecuación 1, que aparece como m de x y de x más n de x y de y igual a 0, es una forma de escribir, no confundirla con que tiene que ser inmediatamente una ecuación exacta. De hecho, aquí lo estamos diciendo, no es una ecuación exacta, sino es la estructura con la cual se está redactando esta ecuación. Pero si esta ecuación, la 1, escrita de la manera como se menciona aquí, un término multiplicado por esa función llamada m, más ese mismo término multiplicado por la otra función llamada n, resultante de multiplicar la ecuación 1, como lo acabo de decir, por la función mu de xy, si es exacta, entonces vamos a decir que mu de xy es un factor integrante de la ecuación número 1. Vamos a partir del hecho de tener una ecuación diferencial exacta, una ecuación diferencial lineal, y sobre esta vamos a hacer una deducción a través de lo que podría llegar a ser una ecuación diferencial de tipo exacta. Es decir, vamos a decir que en el desarrollo de nuestra ecuación diferencial podemos tomar en cuenta una ecuación de la forma de y de x más, podemos decir, una función g que depende de x por y igual a una función h que depende de x. Bien, entonces recuerden que esta es la estructura de una ecuación lineal, ¿verdad? Pero podríamos reescribir esta ecuación diferencial multiplicándola por el diferencial de x, ¿cierto? De tal manera que esa función me va a quedar escrita como la forma generalizada g de x por y menos h de x, todo producto de x más, y en ese caso tendríamos entonces de y igual a 0. Claro, esta ecuación, al resultar como una lineal, sabemos que debe existir un factor integrante que la solucione. Es decir, sabemos que existe un mu de x que al multiplicar por toda la ecuación se genere una forma práctica en el lado izquierdo a través de la derivada de un producto, que es lo que ya hemos analizado. Sin embargo, nosotros le dimos la generalidad hablando de que esta ecuación iba a ser un operador lineal y que ese operador lineal se analizaba a través de si era una ecuación homogénea o no homogénea, es decir, cuando se comportaba con h igual a 0 y h diferente de 0. A través de eso pudimos dar la solución generalizada de la ecuación. Entonces, tomando en cuenta esa misma característica, nosotros podemos tener en cuenta que ese factor integrante, el cual ya conocemos y ya en su momento dijimos que este factor integrante tenía la característica o la forma Euler elevado a la integral de la función g que depende de x respecto a x, y que al multiplicarse por toda esta ecuación pues nos va a generar una ecuación, y en este caso podríamos decir que terminaba siendo una ecuación exacta. Si nosotros hacemos una comparación de acuerdo a lo que teníamos respecto a la ecuación diferencial lineal, entonces inmediatamente vamos a poder identificar que cuando tenemos el producto de nuestra mu de x por g de xy,
menos mu de x por h de x, esto respecto a x, más esa misma mu de x de y igual a 0. En últimas estamos diciendo que esto sigue siendo una ecuación diferencial lineal, pero ya estamos inmediatamente aplicando nuestro factor integrante, el cual le generaría una solución. Podemos inmediatamente entonces llegar a la conclusión que cuando tengamos estas dos características, aquí estaríamos teniendo una ecuación diferencial exacta. Recuerden entonces que para el caso de nuestra estructura de ecuación diferencial exacta, esta actuaría como nuestra función m de xy y esta actuaría como nuestra función n de xy. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos alusión a que la derivada parcial de la función m respecto a x sea igual a la derivada parcial de la función de la función m respecto a y sea igual a la derivada parcial de la función n respecto a x, entonces inmediatamente ya sabemos que eso es el criterio de exactitud, y a partir de la ecuación anterior inmediatamente lo que vamos a obtener es la igualdad, ¿cierto? Entonces tomamos la derivada de m respecto a y, esto se vuelve 0, ¿verdad? Y aquí entonces nos daría mu de x por g de x, como nos podemos dar cuenta. Entonces lo escribimos por acá, mu de x g de x al lado izquierdo, igual, y acá tenemos la igualdad respecto a la derivada parcial de la n, que es esta función, respecto a x, que nos daría entonces en este caso mu' de x, dado que es una función de una variable, ¿verdad? Y este es lo que nosotros ya habíamos denominado, ¿cierto? O no, habíamos concluido que debería ser la ecuación general de variable separable para la cual se establece este factor integrante que tenemos aquí, ¿correcto? Porque en este caso nos quedaría una ecuación de la forma mu que depende de x, mu' que depende de x sobre mu, igual a la función g de x. Y al realizar nuestro proceso inmediatamente obtenemos este factor integrante que tenemos acá. O sea que esta conclusión me está dando a entender por qué en realidad esta ecuación diferencial se está volviendo lineal. Y en efecto también me está dando a entender que cualquier ecuación diferencial de tipo lineal puede llegar a convertirse en una ecuación diferencial exacta, ¿cierto? Multiplicándola por el factor integrante que se determina a través de esta fórmula que tenemos aquí. Eso quiere decir en últimas entonces que tenemos una segunda versión de la demostración, o mejor, como consecuencia del factor integrante a través de una ecuación diferencial exacta. Bien, volvamos entonces a la definición. Tenemos una ecuación de este tipo, ya lo hemos podido escribir. De hecho, cualquier ecuación diferencial puede ser escrita de esta manera. Bien, y en este caso, ya que esta no es exacta, podemos encontrar un factor integrante que la vuelva exacta. No todas las ecuaciones van a cumplir con esa característica, pero sí nos vamos a dar cuenta que las lineales se pueden volver exactas. ¿Listo? Entonces sí tenemos esa condición para las ecuaciones diferenciales lineales. Sin embargo, hay un conjunto de ecuaciones sobre las cuales, al escribir su estructura de esta manera y percatarnos de que ella no es exacta, sí va a existir una función que bien puede depender de x o bien puede depender de y, o si es el caso dependerá de las dos variables, sobre la cual inmediatamente al realizar su producto sobre la ecuación diferencial, inmediatamente nos va a convertir esa ecuación en una ecuación diferencial exacta. Entonces, nos apoyamos en el siguiente teorema, y es el teorema al cual vamos a intentar darle su demostración. Entonces vamos a decir, si la derivada parcial de la función m respecto a y, en diferencia con la derivada parcial de la función n respecto a x, partida entre la función n es continua, la función resultante de esta expresión es una función continua y solamente depende de x,
entonces tenemos un factor integrante de esta forma. Entonces el factor integrante va a ser de la forma μ de x igual a exponencial o Euler elevado a la integral de esta función que resulta aquí de esta operación. ¿Listo? Y obviamente la integral respecto a x. Entonces dice que ese sería un factor integrante para la ecuación 1. Si dado el caso no se cumple esta condición, entonces evaluamos la función de la forma derivada parcial de n respecto a x en diferencia con la derivada parcial de m respecto a y esta partida entre m. Si comprobamos que esta función que resulta de esta operación indicada es continua y únicamente depende de y, entonces vamos a decir que μ de y, esta función va a depender únicamente de y, va a estar dado como Euler elevado a la integral de la expresión resultante en esta función o en esta operación. Y obviamente vamos a decir también que es un factor integrante de la ecuación número 1. Si dado el caso, tenemos que se cumple que para ninguno de los dos se cumple que depende únicamente de x o dependa únicamente de y, entonces vamos a tener en cuenta que nuestro factor integrante va a estar dado de la forma u de xy igual a x a la m y a la n. Entonces ya no vamos a poner en ejemplo esto y vamos a poder evidenciar cada una de las situaciones, o mejor, la situación cuando depende únicamente de una sola variable y cuando es el caso que depende de las dos variables. Primero lo que vamos a tratar de hacer es poder realizar la conclusión de este teorema en una de las dos características, ya que dada una, inmediatamente podemos sacar la segunda por analogía. Bien, entonces vamos a partir por la primera expresión, que es la que mencionábamos acá. Si la expresión de la forma derivada parcial de m respecto a y menos derivada parcial de n respecto a x partida entre n es continua y solo depende de x, entonces nuestro factor integrante va a tener esta forma. Y obviamente va a ser un factor integrante de nuestra ecuación 1. Entonces recordemos cuál fue nuestra ecuación 1. Entonces fue la que nombramos aquí. Esta es nuestra ecuación número 1. Es la ecuación que nombramos al inicio. Esa es la que vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Y es la forma generalizada, digamos, para estructurar si una ecuación diferencial es o no exacta. Bien, entonces partamos de ese hecho. Entonces supongamos la ecuación diferencial, como ya lo veníamos diciendo, de la forma tal cual como lo presentamos en la ecuación número 1, como se nos indica acá. Entonces vamos a partir de la ecuación de la forma función que depende de xy respecto a x más una función que también depende de xy respecto a y igual a 0. Recordemos, esta escritura no me está garantizando que sea una ecuación diferencial exacta. Como lo mencioné anteriormente, cualquier ecuación diferencial puede ser representada en esta estructura, pero no cualquier ecuación diferencial puede ser convertida a través de un factor integrante a una ecuación diferencial exacta. Hay que tener eso presente. Entonces, en conclusión, la estructura presentada aquí no me indica inmediatamente que sea una ecuación diferencial exacta, ni que tampoco tenga que convertirse como exacta. Simplemente hay que trabajar los métodos, o mejor las formas, a ver cuál es el método pertinente para su solución. De hecho, podemos llegar a ver que una ecuación escrita de esta manera puede llegar a ser también lineal, como ya lo puse en evidencia aquí, ¿verdad? O puede ser también incluso una ecuación de variables separables. Entonces es importante tener en cuenta las características de cada una. Bien, entonces partamos del hecho de que vamos a suponer que existe una función que depende de xy, que al multiplicar esta ecuación por ella, entonces voy a lograr que se vuelva exacta. Pero antes de eso tengo que decir que cuando ejecuto la derivada parcial de la función m respecto a y la derivada parcial de la función n respecto a x, nos vamos a dar cuenta que estas dos derivadas deben ser diferentes.
Ese es el primer hecho para poder empezar a trabajar el factor integrante especial. Bien, dado este caso, entonces, como les decía, suponemos la función mu de xy en primera instancia de manera general, es decir, que dependa de las dos variables, y posteriormente vamos a indicar cuándo es el caso que va a depender de cada una de ellas, que al multiplicarse por toda esta ecuación diferencial va a hacer que esto se cumpla realmente. ¿Listo? Entonces, si multiplicamos esta ecuación diferencial mu de xy por la ecuación que tenemos escrita en 1, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que nuestra ecuación en este caso nos va a quedar de la forma mu de xy, m de xy de x más mu de xy n de xy de y igual a 0. Ahí tenemos entonces nuevamente la escritura de esta ecuación multiplicada por ese factor integrante. Entonces, vamos a suponer que esta ecuación diferencial ya es una ecuación diferencial exacta. Entonces, bajo ese supuesto, esta función, ¿verdad? Que es nuestra nueva, llamémoslo m, ¿verdad? O sea, podemos decir que es como si fuera nuestra función m asterisco, puedo llamarla de esa manera. Y en este caso, nuestra nueva función n, digámoslo que está compuesta por esta función que está acá, la vamos a llamar nuestra n asterisco. Es decir, como partimos del hecho de que ella ya se volvió una ecuación diferencial exacta, entonces vamos a decir que la derivada parcial de la función m asterisco respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de nuestra función n asterisco respecto a x. Listo, ahí tenemos entonces ese supuesto. Bien, y bajo ese supuesto entonces vamos a seguir trabajando para construir nuestro factor integrante. Eso quiere decir inmediatamente que la derivada parcial respecto a y de la función mu de xy m de xy debe ser igual a la derivada parcial respecto a x de la función mu de xy n de xy. Bien, entonces, esta es nuestra condición inicial. El mismo proceso hasta la línea en donde inmediatamente vamos se puede utilizar para probar la segunda parte de este teorema, es decir, que nuestro factor integrante únicamente va a depender de y, dado que el proceso de análisis es exactamente el mismo. Estamos partiendo de nuestra ecuación diferencial y estamos inmediatamente diciendo el supuesto de que ella no es exacta. Hacemos entonces el producto con nuestro mu de xy, que la vuelve exacta, y es donde aquí suponemos que esas derivadas parciales tengan que ser iguales, e inmediatamente es lo que estamos escribiendo en esta última expresión. Es decir, que todo ese supuesto que tenemos aquí es el mismo que se trabajaría para poder deducir la segunda parte de este teorema. Entonces, bien, dado esto, inmediatamente pasamos a realizar las derivadas que tenemos mencionadas ahí. Entonces, para este caso tenemos la derivada parcial respecto a y de toda esta función, ¿verdad? Y tenemos en este caso la derivada parcial respecto a x de toda esta función. Entonces inmediatamente, pues como las dos funciones dependen tanto de x como de y, lo que nos va a quedar entonces es un producto, ¿verdad? La derivada de un producto. Por lo tanto,
Entonces en este caso nos quedaría una expresión de la forma mu de xy multiplicado entonces en este caso, a ver, mu de xy nuevamente multiplicado en este caso por la derivada parcial de la función m que depende de xy también respecto a y más la derivada parcial de nuestra mu que depende de xy respecto a y por nuestra función m que depende de xy. Inmediatamente esto va a ser igual con el mismo análisis en el lado derecho a mu que depende de xy por la derivada parcial de nuestra función n que depende de xy, en este caso respecto a x, más nuestra función n multiplicada por la derivada de esa función mu, es decir, podemos decir derivada parcial de mu con respecto a x que depende de xy por nuestra n que depende de xy. ¿Listo? Entonces, para abreviar escritura, voy a omitir todo lo que tiene que ver con las variables de dependencia de cada una de las funciones. Sabemos que tanto mu como m como n son funciones que dependen de xy, ¿correcto? Por lo tanto, la expresión entonces resumida, esa misma expresión que acabo de escribir, resumida en cuanto a simbología, entonces les decía que nos estaba quedando con la forma mu derivada parcial de n respecto a y, de m, perdón, respecto a y, más derivada parcial de mu respecto a y por nuestra función m, igual a mu derivada parcial de n respecto a x, más derivada parcial de mu respecto a x por nuestra función n. Bien, listo. Línea final. Línea final para la deducción de lo que les acabo de decir. Hasta aquí podemos utilizar el hecho para cada una de las dos partes del teorema. En este caso necesitamos demostrar que esta función únicamente depende de x. ¿Listo? Por lo tanto vamos a suponer, entonces vamos a actuar sobre el supuesto, suponemos que esa función mu va a ser una función que únicamente va a depender de x. Bien, cuando se haga entonces para el caso de y, pues nuevamente lo que hacemos es suponer que esta función depende únicamente de y. Entonces, ¿qué tenemos? Si esa función es una función que únicamente depende de x, entonces esa estructura que teníamos anteriormente subrayada en verde nos quedará de la forma mu por derivada parcial de m respecto a y, más, y des en cuenta de una característica, y es que esta derivada ya deja de ser una derivada parcial para convertirse inmediatamente en una derivada ordinaria. ¿Listo? Entonces tenemos la derivada de mu respecto a y por la función m, y acá tenemos, ¿cierto? Mu por la derivada parcial de n respecto a x, más esta tiene una derivada ordinaria
de mu respecto a x multiplicada por la función n. Pero hay una característica que ya habíamos dicho. La función únicamente depende de x. Por lo tanto, tenemos que este término en realidad es 0, ¿verdad? Dado que la derivada únicamente depende, o mejor, la función únicamente depende de x, entonces esta derivada en realidad es una derivada 0. Por lo tanto, inmediatamente, bueno, aquí entonces en ese caso sigue siendo una derivada parcial, ¿cierto? Pero en ese caso se vuelve 0. Por lo tanto, en ese caso lo que vamos a tener inmediatamente es que esto se reduce a la expresión mu por la derivada parcial de la función m respecto a y igual a mu derivada parcial de n respecto a x más tenemos nuestra derivada ordinaria de la función mu respecto a x por esa función n. Bien, volvemos a tener en cuenta algo para abreviar escritura y sabemos que entonces derivada ordinaria de mu respecto a x la podemos llamar como mu', ¿verdad? Y así lo podemos reemplazar acá en este término. Inmediatamente en este caso lo que vamos a hacer es decir que la escritura para esa expresión nos va a quedar de la forma mu derivada parcial de m respecto a y igual a mu derivada parcial de n respecto a x más mu' multiplicada por la función n. Aquí debemos saber obviamente que si ya tenemos esa escritura desde el inicio, pues nosotros estamos trabajando también bajo el supuesto que tanto nuestra función m como nuestra función n deba ser diferente de 0. Por lo tanto, en ese caso vamos a tener en cuenta esa característica. Vamos a darnos cuenta entonces qué es lo que sucede para ese caso. Bien, estamos trabajando entonces o tratando de concluir la expresión que tenemos en pantalla, para lo cual entonces llegamos a esta expresión. Entonces mu derivada parcial de m respecto a y igual a mu derivada parcial de n respecto a x más mu' por n. Entonces démonos cuenta que como estamos buscando nuestro factor integrante, inmediatamente voy a poder despejar lo que sería mu'. Entonces nos quedaría de la forma mu' por n debe ser igual, en este caso, entonces, a la derivada parcial de la función m respecto a y menos la derivada parcial de la función n respecto a x, y démonos cuenta que esas dos funciones, esas dos derivadas, están multiplicadas por nuestra función mu, ¿verdad? Entonces lo que podemos es agruparlas inmediatamente, decir que todo esto es factor de la función mu. Listo. Por lo tanto, en la búsqueda, eso ya es una ecuación diferencial, como ustedes lo pueden ver, y es una ecuación diferencial de variable separable. Entonces, inmediatamente lo que podemos hacer es que la escritura de esa ecuación nos quedaría mu' sobre mu va a ser igual, démonos cuenta que nuestro numerador en este caso es la derivada parcial de la función m respecto a y menos la derivada parcial de la función n respecto a x, y todo esto dividido entre nuestra función n, que ya habíamos dicho que es una función que debe ser diferente de 0. Bien, entonces para este caso pues ya sabemos que esta ecuación diferencial tiene como solución una forma logarítmica, ¿verdad? Y que haciendo uso de la expresión logarítmica a través de la exponencial, entonces podemos aplicar exponencial, e inmediatamente tenemos una solución en donde esa mu que habíamos hablado, que depende únicamente de x, va a estar dada como la exponencial
y obviamente aquí tenemos que integrar, ¿cierto?, a ambos lados respecto a la variable x, que es la cual estamos hablando que es dependiente de nuestra función. Entonces todo esto elevado a la integral de esa expresión que tenemos escrita ahí, es decir, de la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x. Todo eso dividido entre nuestra función n e integrado respecto a la variable x. Es decir que en últimas eso que acabamos de obtener ahí es lo que estábamos esperando obtener dado el supuesto inicial en donde decíamos que nuestra ecuación diferencial, ¿cierto? Bueno, la proponíamos como no exacta, pero que suponíamos que existía una función de este tipo, como μ de xy, que al multiplicarse la volviera exacta. Por eso pudimos escribir este criterio o estas derivadas igualadas, y a través de ese análisis, ¿cierto?, pudimos concluir finalmente este mismo término. Es decir, que en este caso nuestro factor integrante especial lo denominamos de esa manera para una función que depende únicamente de x, está dado como lo que tenemos en pantalla, que si se dan cuenta es exactamente lo mismo que pudimos concluir ahí. Como les decía anteriormente, de manera análoga podemos concluir ese factor integrante, pero en esta vez, ¿cierto?, suponiendo que ese factor integrante únicamente depende de la variable y, es decir, a partir de aquí suponemos que esa μ de, en este caso μ de y, ¿cierto?, dependería solamente de esa variable, y para ese caso entonces tenemos que se convierte en cero esta expresión, y el mismo análisis nos serviría para encontrar un factor integrante como lo tenemos aquí en esta expresión. Bien, entonces vamos inmediatamente a ver el primer ejemplo para poner en contraste este factor integrante. Entonces tenemos resolver la ecuación diferencial 2x al cuadrado más y de x más x al cuadrado y menos x de y igual a 0. Si esta ecuación, disculpen, no se encuentra escrita de esta manera, en esa estructura, pues lo primero que tenemos que hacer es darle la estructura para poder inmediatamente tomar las conclusiones. Entonces, pues inmediatamente sabemos que en esta función inicial, que actuaría como nuestra m, o simplemente la que se derivaría respecto a y, sería la que está en azul, y la que se derivaría respecto a x sería la que está inmediatamente en verde. Entonces, dicho de esa manera, pues yo tengo que comprobar que la derivada parcial respecto a y de la función que está en azul, es decir, 2x al cuadrado más y, debe ser distinta, ¿cierto? Vamos a escribirla acá, a la derivada parcial respecto a x de la función que está en verde, es decir, de x al cuadrado y menos x. Entonces, por un lado tenemos que esta derivada parcial da 1, y por el otro lado tenemos que esta derivada parcial nos daría 2xy menos 1, ¿verdad? Entonces, como nos estamos dando cuenta, en efecto, son dos funciones que son totalmente diferentes. Entonces, al ser diferentes, ya vamos a poder concluir que no son exactas. Y al no ser exactas, pues entonces vamos a empezar a construir ese factor integrante especial que la puede volver exacta. Entonces, recordemos, tenemos los factores integrantes con estas características. Ustedes pueden empezar a comprobar cualquiera de los dos. El orden no es importante. Bien, pero en alguno de los dos tiene que estar. Si es el caso en que no esté en ninguno de los dos, inmediatamente entonces hacemos uso del factor integrante de la forma x a la m, y a la n, y como lo vamos a ver posteriormente en un ejemplo. Entonces, empecemos con el primer caso. Voy a empezar como lo definí en la imagen. Es decir, voy a empezar por esta primera situación.
voy a hacer la diferencia entre las derivadas de m respecto a y, de n respecto a x y posteriormente divido entre la función n, a ver si en esa conclusión es una función que únicamente depende de x. Si veo que no, entonces inmediatamente paso a hacer el segundo ítem de ese teorema. Entonces, tendría que la operación descrita anteriormente como derivada parcial de m respecto a y menos derivada parcial de n respecto a x, y todo esto dividido entre la función n, pues no es más que, aquí afortunadamente ya tenemos uno de esos pasos abonados, dado que ya hemos hecho esa construcción. Entonces tenemos 1 menos 2xy menos 1, todo esto dividido entre nuestra función n, que para este caso entonces tenemos que es la función que está en verde, es decir, x al cuadrado y menos x. Bien, entonces hacemos la operación. Nos damos cuenta que tenemos en el numerador una expresión de tipo 1 menos 2xy más 1, todo partido entre x al cuadrado y menos x. Es decir, esto lo podemos escribir como 2 menos 2xy, todo partido entre x al cuadrado y menos x. Aparentemente es una función que no voy a poder decir que depende únicamente de la variable x, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta que esa es una función que vamos a poder factorizar y entonces vamos a poder realizar alguna conclusión sobre ella misma. Es decir, podemos factorizar en el numerador una expresión de este tipo, por ejemplo, menos 2 factor de xy menos 1, y en el denominador podemos factorizar la variable x, y esto nos quedaría factor de xy menos 1. Y entonces, si se dan cuenta, tenemos términos para simplificar, ¿sí? En este caso, numerador y denominador, simplificamos esos dos términos. Por tanto, esta función nos quedaría de la forma menos 2 sobre x. Bien, conclusión. Es una función que únicamente depende de x. Eso quiere decir que nuestro factor integrante únicamente depende de x. Es continua siempre y cuando x sea diferente de 0. Hay que tener en cuenta entonces esa interpretación. Si x es diferente de 0, entonces esa función vamos a decir que es continua. ¿Listo? Entonces, para todo valor x diferente de 0, inmediatamente vamos a tener que esta función es continua. Recuerden que eso nos lo aclaró el teorema, ¿cierto? Nos decía que tenga que ser continua. Y bueno, en este caso que dependa únicamente de x, como lo estamos pudiendo comprobar. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues inmediatamente hacemos uso de la expresión de nuestro factor integrante especial, que es esa escritura que tenemos aquí. Tenemos abonada toda esta operación de aquí, entonces lo que tenemos que posteriormente hacer es desarrollar esa integral e inmediatamente elevar o generar ese exponente para nuestra función exponencial. Entonces, ya tenemos entonces que la integral de toda esa expresión que tenemos ahí finalmente sería la integral de la función menos 2 sobre x respecto a x, y pues ustedes saben que esta sería la integral de menos logaritmo natural de x, bueno, menos 2, aquí tenemos la constante,
menos 2 logaritmo natural de x. Bueno, esa constante aquí la omitimos puesto que estamos trabajando el factor integrante especial. ¿Listo? Bien, y que entonces posteriormente pues nosotros componemos ese mu de x como la exponencial y donde el exponente es esta estructura. Entonces tenemos menos 2 logaritmo natural de x, que ustedes bien saben que se puede escribir como logaritmo natural de x a la menos 2, haciendo uso de las propiedades del logaritmo, ¿verdad? E inmediatamente por la propiedad de exponencial y logaritmo, que son funciones, ¿cierto?, inversas. Entonces tenemos que nuestro factor integrante es de la forma x elevado a la menos 2. Entonces eso quiere decir que en este caso el término, o sea el factor integrante que hace que la ecuación diferencial se convierta en una ecuación diferencial exacta es x a la menos 2. Vamos a comprobarlo entonces. Es decir, nosotros vamos a tomar nuestra ecuación diferencial y en este caso vamos a decir x a la menos 2 multiplicada por 2x a la 2 más y de x más x a la menos 2 multiplicado por x a la 2y menos x de y igual a 0. Nuestra nueva ecuación diferencial entonces va a quedar con la estructura 2 más x a la menos 2 y de x más y menos x a la menos 1, ¿verdad? De y igual a 0. Y podemos rápidamente comprobar, bueno, aquí tenemos nuestra nueva m, ¿verdad? Lo que en inicio había llamado como m asterisco, y nuestra nueva n, como también en inicio había llamado como n asterisco. Aquí había dicho que después de generar esta interpretación tenemos nuestra nueva m, nuestra nueva n, ¿cierto? Para no confundirlas con las que tenemos inicialmente en el ejercicio. Y podemos comprobar inmediatamente que son iguales en su derivada, es decir, la derivada parcial de esa función m respecto a y, o sea, de la función 2 más x a la menos 2 por y, pues entonces inmediatamente sabemos que esto nos daría x a la menos 2, ¿verdad? Y la derivada parcial respecto a x de nuestra nueva función, que en este caso sería n, que en este caso sería esta función, es decir, y menos x a la menos 1, pues nos daría respecto a x0, ¿verdad? Y nos daría menos 1, en este caso con este menos se convierte en más, x a la menos 1 menos 1, es decir, x a la menos 2. Y entonces aquí podemos comprobar que esas dos derivadas son iguales, por lo tanto ya tenemos inmediatamente una ecuación diferencial exacta. Y ya que es exacta, pues ustedes ya conocen el método de solución, entonces ya tendrían únicamente que escribirlo y desarrollarlo. Bien, ahí tenemos entonces en este caso nuestro primer ejemplo. Inmediatamente entonces vamos a pasar a desarrollar nuestro segundo ejemplo. Entonces tenemos el problema de valor inicial dado con la ecuación diferencial 2y cuadrado menos 6xy de x más 3xy menos 4x al cuadrado de y igual a 0, cuando y de 2 es igual a menos 4. Bueno, esto aplica únicamente ya en desarrollo final, en donde vamos a dar uso de esa condición inicial. Bien, iniciamos entonces a realizar nuestras derivadas. Entonces, derivada de la función 2y cuadrado menos 6xy respecto a y, tenemos que esta ecuación entonces en este caso sería 4y menos 6x, y procedemos a hacer la derivada parcial respecto a x de nuestra función 3xy menos 4x al cuadrado, que nos daría en este caso 3y menos
8x. Podemos comprobar inmediatamente entonces que no es una ecuación diferencial exacta, ya que estas dos derivadas no son iguales. Entonces inmediatamente pasamos a comprobar cada uno de los valores. En primera instancia, entonces recordemos nuevamente cuáles son las dos funciones las cuales vamos a comprobar. ¿Sí? Entonces derivada parcial de m respecto a y menos derivada parcial de n respecto a x sobre n, y la otra sería derivada parcial de n respecto a x menos derivada parcial de m respecto a y, todo partido entre m. Listo. Entonces vamos a hacer la primera instancia. O sea, para ese caso tenemos 4y menos 6x menos la función 3y menos 8x, todo esto inmediatamente dividido entre nuestra función n, que es 3xy menos 4x al cuadrado. ¿Qué nos daría esto entonces? Pues tenemos una y, ¿cierto? Y tenemos más 2x, todo esto partido entre 3xy menos 4x al cuadrado. Nos damos cuenta inmediatamente que en este caso no vamos a poder factorizar de alguna manera para que esta ecuación que está escrita aquí dependa únicamente de x. Entonces ya inmediatamente podemos decir que esta no va a ser una ecuación que cumpla con un factor integrante que únicamente depende de x. Entonces, bueno, pasamos a hacer la segunda comprobación, que sería de esta derivada, la de n respecto a x menos la derivada de m respecto a y todo dividido entre la función m. Es decir, en ese caso tendría entonces la estructura 3y menos 8x menos la función 4y menos 6x, y todo esto lo tenemos dividido entre la función 2y al cuadrado menos 6xy. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos menos una y, ¿sí? Y aquí entonces tendríamos menos 2x, todo dividido entre 2y cuadrado menos 6xy. Bueno, aquí lo mucho que podríamos hacer es escribir inmediatamente esta estructura, pero démonos cuenta que aquí al factorizar la y no vamos a obtener exactamente la estructura del numerador para poder hacer una simplificación. Entonces inmediatamente volvemos a concluir que no es un factor integrante que depende ni de x ni de y. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Entonces hay que comprobar, hay que plantear mejor una función que en este caso tenga la estructura de las dos variables. Es decir, se debe plantear un factor integrante que depende tanto de x como de y. Claro, no sabemos cuál va a ser nuestro exponente en la x y no sabemos cuál va a ser nuestro exponente en la y. Es decir, en ese caso vamos a proponer, ¿cierto?, un factor integrante de esta manera polinómica, donde la x está elevada a un exponente, puede ser entero o puede ser real, ¿sí? Y lo mismo el valor de la n. Entonces, basado en esa suposición, inmediatamente vamos a plantear esa ecuación diferencial y vamos a encontrar entonces o darle validez a ese factor integrante, y entonces en ese caso tendríamos que encontrar el valor de la m y el valor de la n. Entonces vuelvo aquí, multiplicamos entonces, bueno, para este caso entonces, como estamos planteando ese factor integrante con esa estructura, procedemos entonces a multiplicar inmediatamente toda esta ecuación diferencial que tenemos aquí por este factor integrante, cada término, y nos quedaría entonces, en primer lugar, entonces, para la ecuación nos quedaría ahí 2x a la m, y a la n más 2, observemos, aquí, menos 6 x a la m más 1, y a la n más 1, puesto que ya había un valor de x y un valor de y ahí,
todo esto respecto a x, más, en este caso entonces observamos nuevamente nuestra función, y entonces tendríamos 3 x a la m más 1, y a la n más 1, menos 4 veces x, aquí nos quedaría entonces a la m más 2, y respecto a y todo esto igual a 0. Listo, perfecto. Ese ya es nuestro planteamiento. Entonces se supone que esa ecuación diferencial ya es una ecuación diferencial exacta. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que si nosotros derivamos nuestra función m respecto a esa variable y, es decir, toda esta función que tenemos aquí, nos debe dar exactamente igual a la derivada parcial de la función n respecto a x. Entonces hagamos lo que les acabo de mencionar. ¿Qué tendríamos en nuestra derivada parcial de la función m respecto a la variable y? Entonces tendría 2 veces n más 2 por x a la m por y a la n más 1, dado que derivé respecto a y, menos 6 veces n más 1 por x a la m más 1 multiplicado por y a la n, ¿cierto? ¿Y qué tendríamos entonces en el caso de la derivada parcial de esa función n respecto a x? Pues hacemos el mismo, pero entonces en ese caso respecto a la variable n. Entonces tendríamos que sería 3 veces m más 1 x a la m más 1, bueno, en este caso como estamos derivando únicamente a la m, y a la n más 1 menos 4 veces m más 2 x a la m más 1, y aquí me faltaba mencionar que esto es y a la n, ¿verdad? Y tenemos y a la n. Listo. Entonces, inmediatamente tenemos que decir que esas dos ecuaciones deben ser iguales por el criterio de exactitud. Para que esas dos ecuaciones sean iguales, como son términos polinómicos, debemos constatar que sean iguales término a término. Ejemplo, entonces, tenemos que esta forma que tenemos en amarillo debe ser exactamente igual a esta misma forma que tenemos aquí en amarillo. Y que esta forma que tenemos aquí en rojo debe ser exactamente igual a esta forma que está en rojo. Entonces, dada esa característica, inmediatamente ya tenemos que nuestras variables son exactamente iguales. Lo que nos queda por decir es que tienen que ser exactamente iguales los coeficientes. Es decir, en este caso, para la primera ecuación tenemos que, o el primer color que es amarillo, que 2n más 2 como conclusión debe ser igual a 3 factor de m más 1. Y para el caso del color rojo, entonces tenemos que menos 6 n más 1 debe ser igual a menos 4 m más 2. Bien, entonces aquí haciendo distribución inmediatamente podemos determinar que esta ecuación se puede escribir inmediatamente como 3m menos 2n igual a 1. Esa va a ser, uno la puede llamar la ecuación número 1, ¿verdad? Y por ese lado tengo que esta ecuación se nos va a convertir en 4m menos 6n igual a menos 2. Y podemos decir que esa sería nuestra ecuación número 2. Sistema de ecuaciones 2 por 2 lineales. Entonces cualquier método que ustedes puedan emplear se van a dar cuenta que la solución m, n para este sistema va a estar dada por el punto o la pareja ordenada 1,1. Es decir que nuestra m vale 1 y nuestra n vale 1. Finalmente entonces la conclusión de lo que acabamos de decir es que nuestro factor integrante, que depende de xy, tiene la estructura x a la 1, y a la 1.
y va a hacer que esta ecuación diferencial se vuelva exacta. Por lo tanto, si nuevamente reescribimos la ecuación planteada inicialmente acá, ¿cierto? Basándonos en que m vale 1 y n vale 1, entonces inmediatamente nos quedaría la ecuación de la forma 2 veces x y a la 3 menos 6 veces x a la 2 y a la 2 de x más 3 veces x a la 2 y a la 2 menos 4 veces x a la 3 y de y igual a 0. Y nuevamente entonces podemos comprobar entonces que en este caso la derivada de nuestra m asterisco, que ya está modificada respecto a la variable y, va a ser en este caso entonces 6 veces xy a la 2 menos 12 veces x a la 2y, y nuestra derivada parcial de n asterisco respecto a x va a ser entonces en este caso 6 veces x y a la 2 menos 12 veces x a la 2 y como tal podemos comprobar entonces que esas dos derivadas son iguales y por lo tanto entonces es una ecuación diferencial exacta, la cual ustedes ya tienen pues el método de solución y pues ahí inmediatamente la van a poder solucionar. Bien, entonces eso es todo por el día de hoy.